nombre es Juan Carlos Bacalao, soy el gerente de mercadeo de Globofran. Tengo el gusto de presentarles la noche de hoy un webinar que hemos preparado para ustedes que se llama El costo de vivir en las 3 ciudades favoritas por los latinos. Con nosotros ya se encuentra Nanyalín Angulo y Rancés González, que nos acompañarán durante este webinar de hoy. Deseo hacerles una invitación a suscribirse en nuestro blog Globofran. Información útil para emprendedores. Allí diariamente publicamos información de interés relacionado con la industria de franquicias, emprendimiento, negocios, migración. En fin, es una guía bastante completa de todo lo que necesita conocer una persona que desee emprender un negocio en Estados Unidos. Vamos a publicar un artículo de este mismo webinar con la grabación de este evento de hoy. Y bueno, pues como avisos generales, vamos a responder sus preguntas al final del webinar, en una sesión de preguntas y respuestas. Y para quienes deseen interactuar con nosotros a través de Twitter, puede utilizar el hashtag GFWebinar. También estamos presentes en las redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, G+, y pueden encontrarnos por allí y seguirnos. Con nosotros está ahorita Rancés González. Deseo presentarles. Él es consultor de Globofran y les va a hablar un poco sobre quién somos en Globofran. Buenas noches a los que participan en el webinar de hoy. En Globofran somos un grupo de consultores expertos en la industria de franquicias aquí en los Estados Unidos, con presencia ya en varios países de América Latina, en Panamá, en Venezuela, en Argentina y ya realizamos la semana pasada nuestro primer evento en Brasil. Y nuestro objetivo primordial, digamos, es poder ofrecer opciones de inversión para nuestros clientes, tanto para aquellos que están interesados en realizar un proceso migratorio y mudarse hacia los Estados Unidos a través de una inversión en franquicia, como aquellas personas interesadas en productos como los que denominamos Plan B, que son productos de inversión, también en franquicias, pero que permiten hacer la inversión sin tener que mudarse de país y sin tener, digamos, que emprender un proceso migratorio. Nos especializamos en esos tipos de soluciones, un equipo de casi más de 15 consultores repartidos en los países que mencioné anteriormente y, digamos, con mucho conocimiento en el área y ya también con bastante experiencia en el manejo de otros clientes. Y justo por una de esas necesidades que cubrimos, el tema migratorio y de las personas que están interesadas en migrar hacia los Estados Unidos, pensamos que el tema de hoy es bastante relevante. Es un tema que por primera vez abordamos en la serie de eventos en la última serie de eventos que hicimos en Venezuela, donde formó parte de nuestra presentación y a raíz digamos, de muchas solicitudes de información adicional con el tema de costos, decidimos hacer un webinar rápido justo después de los eventos para seguir conversando del tópico y seguir, digamos, suministrando información que entendemos que es de bastante valor. Entonces, bueno, básicamente el objetivo de hoy es compartir la información acerca de cuáles son los costos, digamos, de vida más relevantes y comparativos entre 3 ciudades que son destino preferido de nuestra audiencia y de nuestros clientes, como lo son la ciudad de Houston en Texas y las ciudades de Orlando y Miami en Florida. Esperamos que la información sea de mucha utilidad y, como lo mencionó Juan Carlos al inicio de la sesión, al final, después que la amiga Nanyelin Angulo termine su exposición y comparta algunos números, igual estamos a sus órdenes para responder cualquier duda que pueda quedar sobre el tema. Entonces, bueno, Nanye, te dejo la palabra para que entonces ya entremos en tema. Buenas noches, gracias Juan Carlos. Tal como dice Rancés en los últimos seminarios que hicimos en Venezuela, trajimos este tema porque muchísimos de nuestros clientes tienen claro que es Estados Unidos donde quieren vivir,
y probablemente tienen personas que conocen y que están acá, pero no saben cuánto van a ser esos gastos de acuerdo a su grupo familiar en los Estados Unidos. Y como dijo Ramsés, hemos escogido estas 3 ciudades porque son las ciudades que la mayoría de las personas que nos contactan y de los clientes, las que han escogido para radicarse en los Estados Unidos. La diferencia entre ellas, pues, Orlando y Miami están en el mismo estado y Houston está en la zona central. Digamos que comparten un buen clima todas, pero vamos a avanzar para que ustedes puedan entender qué cuesta vivir en estas ciudades. ¿Okay? Hemos hecho una categorización, una clasificación por número de personas o cómo se conforma ese grupo familiar, y entonces vamos a comenzar a presentarles. En primer lugar, vamos a ver acá, les voy a hablar un poco de lo que significa en términos de población, Miami, Orlando y Houston. Como ven, aquí lo que pretendemos es reflejar todos los datos que van a ver a continuación, y voy a hacer un inciso de esto. Son trabajados por por MIT, y la universidad ha hecho todos unos cálculos en las comunidades americanas donde familias, para destacar lo que la familia promedio necesita para tener una vida, lo que se llama decente, ¿no? Hay una serie de comunidades de alto costo y una serie de comunidades de bajo costo en los Estados Unidos. Entonces lo que quiso hacer MIT es un estándar de lo que pudiera ser vivir en las distintas ciudades y dependiendo de la región. Y aquí nuevamente vamos a traer estas 3 ciudades, las que les mencionamos. Como ven, Miami y Houston aquí aparecen como ciudades mucho más grandes, donde el número de hogares no solamente es mucho mayor que en Orlando. Orlando, recuerden, es una ciudad, digamos, en su mayoría vacacional, y una ciudad en que la gente, aunque uno de los mayores empleadores en los Estados Unidos es Disney, y está en Orlando, pues todavía no es una gran urbe, ¿no? Sin embargo, como ven, ahí la diversidad es bastante similar. Hay menos diversidad de personas en Miami que en Orlando, y eso es un poco como lo refleja el tipo de empleo que tenemos en Orlando. En Miami es una ciudad más conformada, más armada, que tiene distintas industrias y distintos headquarters que trabajan desde acá, igual que Houston. Y Orlando solamente queda con poca población, digamos, permanente y fija. Okay. Aquí también vamos a ver un poco lo que es la conformación de esa población, esa diversidad que estábamos viendo antes. Miami hay un poco más de hispanos, bastante más hispanos que en el resto de las otras ciudades. Blancos no hispanos, netamente netamente americanos y norteamericanos, perdón. Y como ven, Houston tiene más población de ese tipo. Y en cuanto a otros y afroamericanos, esos otros incluyen asiáticos, pues la verdad es que hay mucho más en Houston que lo que hay probablemente en Miami. Definitivamente Miami es un destino donde las personas que estén buscando facilidades en el idioma, pues se hace mucho más fácil, valga la redundancia, de tomar en cuenta por el idioma. Aquí vamos a hablar un poco de dónde están los venezolanos en Estados Unidos en los últimos años. Por razones políticas y económicas, pues muchos venezolanos hemos tenido que emigrar de nuestro país, y el crecimiento, particularmente en los Estados Unidos, se ha visto bastante alto en los últimos 5 años. Hemos tenido un crecimiento de más del 100%, como lo ven acá. Aún hay cifras oficiales, el último censo fue en el 2010, sin embargo, por todo este crecimiento, se puede inferir que más de 500.000 personas han ya emigrado a los Estados Unidos. El 80% de estas personas que decidieron mudarse a la Florida, están en la Florida, y hoy en día estamos como el 5.º país suramericano que emigra a los Estados Unidos. En número de hispanos, ocupamos el 13º lugar. Todavía los hispanos, aunque hemos crecido mucho en cantidad, pues no somos, los venezolanos no estamos
tan fuerte en el nivel de porcentaje en esa masa de hispanos. Sigue siendo México quien trae la mayor cantidad de migrantes a los Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento, ese movimiento de población, pues ya nos ha permitido llegar al lugar que les presentamos allí. Estas son las principales comunidades hispanas. Como ven acá, hicimos referencia está hecho por número de habitantes, un poco, es una referencia que además tomamos de un periódico nacional venezolano. En la Florida sigue siendo el destino número 1, Miami, el condado de Miami-Dade. Esto está aquí clasificado por los distintos condados en los que los venezolanos han tomado la decisión de migrarse durante los últimos años. Miami, como les digo, sigue siendo el número 1. Luego está Broward, que es el condado donde está Weston, Fort Lauderdale, etc. Harris, que es el condado donde está Katy. Orange, que es Orlando. Palm Beach. Queens, que está en Nueva York. Los Ángeles, sigue estando en una posición también interesante para los venezolanos. Y Nueva York igual está en la 10ª posición. Esto es donde en los últimos tiempos, Nueva York, el estado como tal, la gente pues ha tomado lo que es Rhode Island, Maryland, y toda la parte de Baltimore, o sea, bien cerca han estado dándose en los últimos tiempos. Hablemos un poco de lo que cuesta vivir en esas ciudades. Como les mencioné anteriormente, la idea un poco es que podamos ubicarnos en cuál es el grupo en el que nosotros estamos. Muchísimas personas emigran con sus hijos, algunos solamente vienen con su pareja. Esto es lo que hoy en día se está invirtiendo anualmente en un gasto de vivienda. Miami, como lo ven allí, sigue siendo el destino para cuando las familias son más de 4, pues es el alquiler es totalmente distinto en Miami que lo que puede ser en Houston, comparativamente hablando. Estos montos que ven aquí son montos básicos, y cuando digo básicos no estamos hablando de gustos individuales. A lo mejor hay alguna persona que decide vivir en Weston y hay alguna otra persona que decide vivir en Kendall y hay alguna otra persona que decide vivir en Apopka y hay otra persona que decide vivir en Lake Nona, en Orlando. Todo esto lo que estamos haciendo es presentarles acá datos, promedios de lo que le costaría vivir a 2 adultos, dos adultos y 2 niños, y 2 adultos y 3 niños, y lo que correspondería a su gasto en alquiler de viviendas en las distintas ciudades. Pero en Houston, si ven, es bastante la diferencia que existe entre uno y otro. Y comparativamente hablando, Miami es 16% más caro que Orlando, pero casi 56%, casi no, un 56% más costoso de lo que puede ser Houston. Entonces, si en el caso de ustedes, pues alguno de ustedes está pensando que Miami puede ser una opción, pero tienen 4 niños, entonces la verdad es que, y el tema de la vivienda es importante para ustedes, pues creo que valdría la pena tomar ciertas consideraciones con respecto a tomando como base esta información. Pero adicionalmente hay un detalle: las casas en Houston, dado el tamaño, el territorio que hay en Texas, las casas suelen ser mucho más grandes, las comunidades son comunidades bastante más familiares, exactamente pasa lo mismo en Orlando, y eso ha cambiado bastante el panorama en Miami. Muchísimas personas, Miami está recibiendo muchísimas personas de distintas latitudes, muchísima gente joven, y el crecimiento en los últimos tiempos se ha enfocado muchísimo en condominios, sobre todo lo que es el condado de Miami-Dade. Si estamos hablando un poco más afuera, si nos vamos a lo que son las áreas aledañas, que como puede ser Pembroke Pines, como puede ser Miramar, como puede ser Weston, como puede ser Parkland, pues eso cambia un poco, ¿no? A lo mejor se parece un poquito más a lo que puede ser Orlando, pero si estamos hablando, aquí estamos hablando de Miami-Dade específicamente.
Aquí, como les mencionaba, la gente de MIT ha hecho un estudio, este estudio es bastante interesante y han determinado lo que serían esos gastos básicos en los que la gente tiene que incurrir. Y esos gastos básicos son muy sencillos, es comida, es cuidado de niños, es todo lo que tiene que ver con servicio médico, todo lo que significa los gastos relacionados a vivienda, lo que es transporte y algún otro gasto que ahí lo que estamos incluyendo es cuidado personal, estamos incluyendo todo lo que implica el mantenimiento de una casa, el servicio, limpieza, etc. Entonces, como ven acá, aquí tomamos como referencia lo que tiene que ver con 2 adultos y un niño, y familias con 2 adultos y un niño, y familias con 2 adultos y 2 niños. ¿Ok? Esta referencia está hecha donde los 2 adultos están trabajando. ¿Ok? Y como ven acá, está el gasto promedio anual, es más o menos en comida, una familia de 2 adultos y un niño se estaría gastando aproximadamente $6.898, y una familia de 2 adultos y 2 niños se estaría gastando aproximadamente casi cercano a $9.000. Esto tiene que ver con transporte y eso vamos a hablar un poco más adelante. Es todo lo que implica si tenemos cuánto nos cuesta la gasolina, cuánto cuesta el pago mensual del carro, cuánto cuesta el seguro del carro. Y como ven, en Miami, Orlando y Houston termina siendo prácticamente lo mismo, es 9.859. Para las ciudades, y otros gastos es más o menos $4.284, y es lo que tiene que ver con los gastos relacionados a casas y cuidado personal. La diferencia más grande la tenemos en lo que tiene que ver con el cuidado de niños. Y esto, aquí voy a hablar un poco lo mismo que hablamos con nuestros clientes. Cada persona en los Estados Unidos, las personas pueden optar por la educación pública. A partir de los 5 años de edad, los niños pueden ir a educación pública. Es una decisión bastante particular si las personas quieren que sus hijos vayan a educación privada. En este caso estamos hablando, cuando hablamos aquí de un niño y de 2 niños, estamos hablando que ese niño es un niño que está yendo a lo que aquí se llama un daycare o un preescolar, y esa es la cifra que están viendo allí. Y cuando estamos hablando de 2 niños, estamos hablando de los gastos que implicaría un niño de unos 4 o 5 años que está yendo de 4 o 5 años que está yendo a un kinder o a un preescolar, y el otro niño estaría alrededor de 8 o 9 años, y son gastos más relacionados con libros, trabajos, etc. Entonces, aquí es bien importante porque este cuidado de niños está referido a niños que tienen que ir en edad preescolar, y cuando vean 2 niños está referido al niño que les mencioné antes, que puede estar entre 8 y 9 años. Houston termina siendo, pues, como lo ven ahí, una opción bastante económica para los padres que tienen niños en edad preescolar. Más o menos les doy una referencia, un preescolar puede estar aproximadamente en Miami, puede estar semanal, puede estar unos 125 mínimo, y puede estar máximo unos $250. Y en el área de Houston, pues pasa un poquito menos. En el área de Houston puede estar unos 75, $95 a la semana, lo mínimo, y lo máximo unos 180 máximo para la gente que se muda a Houston. Hago bastante hincapié en esto porque esto tiene que ver sobre todo con el cuidado de niños en edad preescolar. Muchísima gente se muda aquí, entonces siempre está pendiente que, como esa es la educación que hay que pagar, aquí no está incluido un gasto si nosotros queremos que nuestros hijos vayan a un colegio privado. ¿Okay? Y luego vamos a ver lo que tiene que ver con médico y seguros. Como bien saben, ha habido una reforma en todo el sistema de salud de los Estados Unidos en el último año. Ahora es obligatorio que cualquier persona, ciudadano americano o residente en los Estados Unidos, debe tener un seguro. Ese seguro va a estar calculado en función de sus ingresos anteriores. Si no tiene ingresos anteriores, se puede acoger a una tasa especial dada por este sistema de salud nuevo. O si no, de lo contrario, si hay uno de estos adultos que esté trabajando, también puede ser un gasto relacionado que pueda pagar directamente, y eso va a estar nuevamente atado al ingreso que haya declarado que tenga el grupo familiar.
La verdad es que hay personas que optan por no tener seguro médico y eso actualmente está penalizado. Lo tienes que pagar el año siguiente si no decides tener seguro médico. Yo creo que es bien importante que eso sea un tema que la gente tenga presente cuando se va a mudar aquí a los Estados Unidos. Y cuando me refería a otros, como les dije anteriormente, tiene que ver con todo ese monto que ven ahí, que es de 4.284, cuando es un grupo de 3 y de 5.000, un poco más de $5.000, cuando es un grupo familiar de 4 personas. Eso tiene que ver con todo lo que implica servicio de la casa, cuidado personal, todo lo que es mantenimiento, y este entretenimiento aquí es bastante básico. Y quiero que por favor tomen mucho esto en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de Miami estamos hablando de todo lo que involucra Miami-Dade County, Orlando como ciudad y Houston como ciudad. Okay, un poco Miami-Dade County porque la gente dice que viene a Miami, puede estar, Miami tiene varias ciudades en Dade County y esto está referido a Miami-Dade County. Cuando les mencionábamos anteriormente lo que una familia puede gastar en transporte y les mencioné que eso incluía lo que tiene que ver la tasa, la cuota mensual que tiene que pagar la persona, un poco para que tengan una idea, quisimos mostrarles acá cuánto les costaría, si es bien sea arrendar o comprar un automóvil. Siempre arrendar un automóvil, si la persona vive cerca de su trabajo, es un buen negocio. ¿Por qué? Porque puedes dar un pago menor mensualmente. Sin embargo, este arriendo dependerá mucho de la calificación de crédito que la persona tenga en el momento. Esa calificación de crédito la vamos estableciendo en el transcurso del tiempo. Cuando llegamos a los Estados Unidos nos asigna un puntaje de crédito y eso será tema para otro webinar. Nos asigna un puntaje de crédito y a través de ese puntaje de crédito lo vamos a ir alimentando con el buen manejo del crédito per se, tarjeta, gastos que tengamos y la manera en que se paga, el historial crediticio, etc. Entonces, en este ejemplo que les pusimos aquí, pusimos estos montos, están basados en una persona que solicitó un arrendamiento, tiene una calificación de crédito de 750 y hizo este arrendamiento a 36 meses. Como ven, es muy sencillo. Lo que quisimos fue demostrarle lo que implicaría para una familia, un grupo de 2 o 3 personas, que sería una pareja, 2 adultos trabajando o una pareja con hijos, o por el otro lado tenemos lo que es una Toyota Sienna, que es para un grupo familiar un poco más grande y que en su mayoría es el carro que la gente compra cuando se muda con familia aquí a los Estados Unidos. Lo que ven ahí por millas es porque el leasing, vamos a empezar de abajo hacia arriba, les voy a explicar las millas. Uno cuando arrienda un carro tiene oportunidad de comprar 10, 12 o 15.000 millas al año. Y nuevamente esa es una recomendación, esa es una consideración que deberán tener dependiendo de dónde trabajen y dónde vivan para que esas millas al año les rindan. O en algunos casos para hacer un arrendamiento les van a pedir, a veces no piden nada, dependiendo nuevamente de su score de crédito, y en otros casos sí les van a pedir una inicial para poder comenzar con este arrendamiento. Cuando la persona compra, la verdad es que la inicial queda directamente al carro, es una compra tal cual como lo hiciéramos en cualquiera de nuestros países. Hablemos aquí un poco de lo que entonces significaría el gasto promedio anual para un hogar típico norteamericano. Y esto es bien importante, quiero destacarlo nuevamente. Esto está basado en lo que se llama gasto, lo que en Estados Unidos se llama living wage, que tiene que ver con lo que uno gana para vivir justamente. Aquí no estamos calculando, no se están calculando lujos, aquí no estamos considerando ningún estilo ni tipo, ningún estilo de vida particular, estamos haciéndolo con lo que un hogar promedio gasta en las distintas ciudades. En Miami, como ven, tenemos 2 adultos y un niño, 2 adultos y 2 niños, y volvemos a traer a consideración 2 adultos y 3 niños, porque consideramos que es la diferencia es importante que la tengan en cuenta. Cuando son 2 adultos pudieran gastar anualmente casi $40.000 viviendo en Miami, pudieran estar alrededor de unos $32.000 esos mismos 2 adultos, el gasto si deciden vivir en Houston. En Orlando,
no está tan lejos de Miami y eso también tiene que ver un poco con lo que es la Florida como tal. Bueno, nosotros tenemos un impuesto aquí, solamente pagamos impuesto federal y eso nos favorece. Y eso es una observación que les voy a hacer después. Nosotros en la Florida, tanto en la Florida, en Texas, hay otros estados en los que solamente pagamos impuesto federal. 2 adultos y un niño está a $54,000 en Miami frente a $75,000 aproximadamente lo que gastaría una familia de 5 integrantes. En Houston, como ven, la diferencia es considerable. Si nosotros tenemos que medir Miami versus Houston, hay una diferencia de más del 17% frente a una ciudad y a otra. Y en Orlando, si se dan cuenta, pues sí, es prácticamente lo mismo. O sea, creo que aquí valdría la pena comparar un poco Florida con Texas, porque la diferencia en ciudades no es tan cercana. Si lo vemos Miami y Orlando, pues bueno, no hay mucha la diferencia. Es casi un 5% más. Aquí hablamos un poco del ingreso promedio de una familia. Y el ingreso promedio, volvemos a hablar de una familia típica en los Estados Unidos. En Miami tenemos que una familia típicamente está alrededor de $65,743. Eso es el ingreso promedio, ese no es el ingreso que en este momento tiene el ingreso promedio de la familia, pero digamos que en la Florida, pero digamos que en Miami este es el ingreso que podemos reflejar. En Houston está en 69,713. Yo creo que la diferencia entre ambas ciudades tiene que ver porque nuevamente son urbes. Sin embargo, y creo que aquí vale la pena destacarles que Houston ha sido en los últimos tiempos, ha sido una de las urbes que ha crecido más rápidamente por múltiples razones. Entre una de ellas, pues podemos decir que el trabajo, particularmente el boom del petróleo y el boom del gas, permitió que Texas se convirtiese en un gigante económico en los últimos tiempos, ¿no? De alguna manera, la gente piensa que es una de las capitales mundiales de energía. Sin embargo, muchos sabemos que el petróleo está un poco golpeado y esto probablemente pudiera bajar un poco este promedio ingreso de una familia en Houston en el próximo tiempo, porque sí creo que va a haber un impacto importante en el empleo con respecto a esto. En Orlando, nuevamente les digo que Orlando es, les mencionaba antes, es una de las ciudades, creo que entre las 150 ciudades en los que de los Estados Unidos en los que más populares, perdón, las 50 ciudades más populares de los Estados Unidos para vivir. Y allí está uno de los principales empleadores de la región, de todo lo que es la Florida, que es Disney World. Creo que hoy en día cuenta con más de 70,000 empleados. Sin embargo, sigue siendo una ciudad en la que no hay muchas más cosas sino vacacionales. Entonces, hay que tomar en cuenta el tipo de mercado que queremos tener allí. Un mercado, hay bastantes dueños ausentes porque hay muchísima gente nuevamente vacacional, pero creo que todo el éxodo de latinoamericanos ahora a lo que es en la Florida, pues va a permitir, sobre todo mucha gente de Brasil, mucha gente de Argentina está tomando Orlando como destino. Orlando, Miami, Houston, pues seguimos viendo ahí una diferencia importante entre las dos urbes. En Miami se gana mucho menos que en Houston, lo que pudiéramos inferir que definitivamente, pues dependiendo de lo que signifique calidad de vida para cada uno, pues muchas personas pudieran optar por esta opción porque pudieran tener más capacidad, sobre todo las familias grandes, para poder radicarse fácilmente. Y Miami versus Orlando, pues siempre va a haber 13% más. Si la gente tiene que comparar lo que significa un ingreso promedio entre Orlando y Houston, pues aquí ya vemos que es solo un 17%. Es la familia, ganan menos las familias de Orlando que en Houston. Y aquí un poco de lo que es las profesiones o los oficios mejores pagados. Y aquí me voy a detener un poco, porque cuando uno se va a mudar a otro país, uno siempre suele pensar, bueno, ¿cuáles son esas 7 razones
porque hay bajos impuestos, porque es un lugar familiar y está cerca de mi familia, porque bueno, se parece más a lo que yo tengo en mi tierra, porque es un sitio en el que yo me pudiera quedar por mucho tiempo, por la vivienda. A mí me gusta más las viviendas familiares, que sea menos urbe, porque es más barato, simplemente. Y hay otros que piensan en el trabajo y dicen, bueno, ¿dónde hay mayor capacidad para emplearme? Estos son los empleos mejores pagados en estas 3 ciudades. Sin embargo, aquí les voy a invitar a que ustedes se ubiquen en lo que pudiera ser, en lo que va a ser gerencia. Porque cuando uno decide mudarse, no necesariamente te puedes emplear rápidamente, sino que la opción mejor es que uno tenga una franquicia, tenga una empresa, y es el caso de la mayoría de nuestros clientes. La mayoría de nuestros clientes se ubican en lo que tiene que ver la ocupación de gerencia. Cuando ese negocio que ellos están apostando hoy en día pueda llegar a ser un negocio maduro, que ya superó pues esos primeros tiempos de crecimiento del negocio, donde yo creo que todos deben ubicarse es en lo que tiene que ver con gerencia. Si se dan cuenta, es la que hoy en día está mejor pagada en las distintas ciudades. En nuestro caso, que buscamos las mejores alternativas de inversión para nuestros clientes y consideramos que el modelo de franquicia es uno de los modelos que le permite desarrollar y demostrar esas cualidades gerenciales a nuestros clientes. Es por eso que enfocamos nuestros servicios en ese modelo, porque la gerencia es una de las profesiones mejor pagadas y todas las franquicias buscan gerentes para poder llevar a mejor término su marca. En definitiva, le dice a uno cuál puede ser esa meta que uno puede tener cuando tiene su propio negocio y cuando tú te conviertes en un gerente de tu propia empresa. La idea un poco es presentarles en líneas generales cuánto cuesta vivir en cada una de estas ciudades, y la idea de que nosotros hagamos estos webinars enfocándonos en este tema en particular hoy, es porque cuando nosotros trabajamos con cada uno de nuestros clientes, vemos cómo es esa composición familiar, vemos cuánto ingreso necesitan generar, y en función de eso es que nosotros buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de nuestros clientes. Yo los invito a que, si alguno de ustedes tiene en mente o tiene un caso, quiere conversar con nosotros, particularmente en cuanto a cuál es el ingreso que quieren generar, cómo es su grupo familiar, y quieren comenzar a entender cuál puede ser esa oportunidad de negocio que pueden emprender en los Estados Unidos para poderse mudar y vivir acá, digamos, tranquilamente, pues yo creo que pueden registrarse ya en globofran.com y comenzar a conversar con cualquiera de los consultores de Globofran para que en cada caso en particular puedan establecer esos ingresos que necesitan de acuerdo a su composición familiar y cómo serían los gastos en las ciudades que ustedes decidan radicar. Bueno, muchísimas gracias, Nanye. Buenísimo. Tremenda exposición, una información importante y útil para toda la audiencia. Vamos a comenzar con la fase de preguntas y respuestas. Ok, aquí hay una pregunta. ¿Los ingresos que se muestran son libres de impuestos? No, los ingresos son brutos, son ingresos brutos. Son brutos. Ok, bueno, aquí hay otra que dice, en el tema de visa de trabajo, ¿ustedes lo tramitan? No, o sea, digamos, son visas de inversión. Mi recomendación, así como lo ha mencionado Angeline en un par de oportunidades, es que si necesitan hablar específicamente, porque ya hay algunas preguntas aquí que estoy viendo, digamos, que son de casos particulares, casos muy individuales. La recomendación es que se registren en la página web, hablen con un consultor, inclusive en algunos casos van a tener que hablar ya directamente con un abogado si el tema es muy, digamos, técnico legal, pero de seguro los van a poder encaminar para que obtengan la información que requieren, ¿no? Cuando tiene que ver de visa y de los montos necesarios para inversión, etcétera. Ok, aquí dice, al llegar es mejor alquilar un carro o comprar. La verdad es que la mayoría de los casos, aquí hay muchísimas oportunidades para que si compras un carro usado, nuevamente dependiendo de tu grupo familiar y dónde vayas a trabajar y cómo va a ser tu dinámica, hay gente que necesita a lo mejor comprarte 2 carritos pequeños. Siempre es bueno al principio,
si te permiten hacer un lease porque ya tengas crédito, porque siempre pendiente el crédito. Entonces a veces tendrás que comprar un carrito usado que tiene la garantía. Hay muchas compañías que aquí hay que te dan una garantía por un año, te dan garantía por 18 meses, y eso dependerá nuevamente de las necesidades que en ese momento tenga el grupo familiar. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias por su asistencia, por su presencia el día de hoy, que le recomiendo que se registre en nuestro blog. Entra en globofran.com/blog, se encontrará el formulario de registro. Bueno, Ramsés, Nayeli, muchísimas gracias por su tiempo, por la noche de hoy. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.